es que es muy difícil hablar de que si la pandemia ha estado bien manejada o mal manejada. No es que yo sea hincha de nadie ni detractora de nadie, lo que pasa es que se trata de un microorganismo que no conocemos. Entonces, ¿qué es lo que se hace cuando uno se cruza en la vida con un microorganismo que no conoce? Trata de rescatar todo lo que se ha hecho antes frente a otros microorganismos, a otras epidemias, a otras pandemias. Recuerdo que me tocó el inicio de lo que fue el virus del SIDA, y que todo el mundo tenía terror de contagiarse por tocar a una persona con SIDA. Y hoy día sabemos que en realidad no es así, uno se contagia concretamente por sangre. ¿Mm? Entonces, mientras ninguno de los dos sangre en su interrelación está bien, ya nadie se va a contagiar. Entonces, en las autopsias de HIV, todo el mundo decía, si yo me llego a pinchar, me voy a morir más o menos porque me voy a contagiar de SIDA. Y años después salieron varias investigaciones de que en realidad el virus se moría cuando la temperatura del cuerpo bajaba. ¿Mm? Y no se producía ningún contagio por eso. Entonces, ahora yo estoy encima del tema de las publicaciones de qué es lo que pasa con el COVID-19, y la verdad es que no se han registrado tampoco contagios. Entonces es posible que ocurra lo mismo con este virus, es decir, que cuando el cadáver baja su temperatura, el virus no sobrevive. Lo que pasa es que no se ha podido medir, nadie ha estado midiendo bajo qué temperatura se inactivaría. Entonces, las cosas que no se conocen, no se puede saber cuáles son sus consecuencias a largo plazo. Entonces, lo único que uno puede hacer frente a algo que desconoce es seguir los protocolos. Y los protocolos se hacen en base a lo que se sabe de otros microorganismos semejantes que hubo en el pasado, como el ébola, por ejemplo, como la H1N1. Y como toda cosa que resulta, uno dice, oh, qué bien resultó este protocolo, qué bien resultó esta fiesta, hay una planificación de los detalles. Por supuesto que nadie puede hacer lo que es imposible, pero si hay algo que está a nuestro alcance, lo deberíamos hacer. Ahora, los profesionales sanitarios siempre estamos en la mira, ¿sí?, de todo el mundo, pero si es que nosotros tenemos conductas, tomamos decisiones que son justificables, lo podemos hacer y lo debemos hacer. O sea, alguien tiene que decir qué hacer en estos tiempos, o en cualquier otro tiempo, en realidad. La siguiente. Como yo les decía, no hay una medición, o por lo menos que haya sido publicada, sobre cuánto dura el COVID-19 en cadáveres. Y para eso entonces se tendría que someter varios cadáveres a observación cada ciertas horas, estarles tomando muestras, y nadie tiene las facilidades para eso en este momento. Y se están produciendo, y se han producido en todo el mundo, circunstancias que son bien difíciles, porque uno se puede morir con COVID, o se puede morir de COVID. Y cuando se muere con COVID, pero de otras cosas, puede ser que esas cosas necesiten en algún momento proyectarse a nivel judicial. Por ejemplo, alguien que lo apuñalaron pero tenía COVID, o alguien que tenía un seguro y tenía COVID, pero se murió de otra cosa. Y la compañía de seguros va a decir, bueno, pero yo necesito saber
cuál es la causa de la muerte para saber si esta persona estaba asegurada contra eso o no. ¿Mm? Entonces, todas estas complicaciones se van a ir viendo con el tiempo, pero la solución sería en este momento documentar todo lo que haya de tal o cual paciente que fallece, para en algún momento poder reconstruir qué fue lo que pasó con él. Entonces, en los hospitales no se están haciendo autopsias en casos de COVID, y de hecho hace mucho tiempo que se vienen restringiendo mucho las autopsias clínicas, porque hay la sensación de que todos los fallecidos se les puede conocer el diagnóstico, ya sea por imagenología, ya sea por exámenes de laboratorio, y eso pasó ya en muchos países y se descubrió que no era así, y se ha vuelto a retomar el tema de la autopsia clínica, porque no todos los cuadros se pueden detectar con exámenes de laboratorio u otros que sean premorte. Sigue siendo aquí en Chile la autopsia médico-legal obligatoria, en todos los casos de muerte súbita, sospechosa o violenta, y se entiende también por sospechosa aquellas que han ocurrido, por ejemplo, en sitios públicos, en la calle, en el trabajo también. Entonces, hay muchas autopsias que, aunque se mueran por enfermedad, van a parar al servicio médico legal porque hay alguna circunstancia que no está clara. La siguiente. Ahora, ¿qué puede hacer uno como patólogo, o como tecnólogo, o como TENS, o como auxiliar que trabaja en anatomía patológica? Lo único que puede hacer es considerar a todos potencialmente infecciosos, y eso es lo que debería hacer siempre. Porque muchas veces no se puede, no hay datos, digamos, de lo que ocurrió antes con ese paciente. Entonces, sobre todo en las autopsias médico-legales, mucha gente que es recogida en la calle, y hay cero antecedente clínico. Entonces, como alguien tiene que disponer del cuerpo, y muchas veces ese alguien somos los patólogos, o los tecnólogos, o los auxiliares de anatomía patológica, ese alguien entonces tiene que observar cuidadosamente todo lo que sea normas de bioseguridad. Y eso es lo que referían también en el paper que mencioné al principio, que lo que sostienen todos los patólogos forenses en el mundo es que uno tiene que seguir las normas de bioseguridad y desinfectar los locales, tener lugares, vías, digamos, para entrar y salir, etc. Y todos los que trabajen ahí tienen que seguir estas normas, no porque estoy cansado, no porque me duele algo, no porque me quiero ir antes. La única forma de que resulte este tipo de medidas es que todos lo sigan. La siguiente. Entonces, frente a la muerte, todos somos iguales, filosofía. Pero existen dos grandes grupos, digamos, de muerte desde el punto de vista del manejo, ¿ya? Uno son las muertes clínicas, con las enfermedades previamente conocidas, entre las cuales está el COVID-19, pero puede ser que una persona se muera con evidentes signos de enfermedad, por ejemplo, que no podía respirar, que le dolía la cabeza, que sé yo, de repente falleció. Pero a lo mejor eso es COVID y a lo mejor no. Entonces, cuando no se sabe, debe tratarse el caso como si fuera una muerte súbita, es decir, una persona que ha presentado síntomas de menos de 24 horas de evolución y se muere sin que se haya podido llegar a un diagnóstico correcto, o ni siquiera un diagnóstico. Esa es una definición de la OMS, no es mía. Y dentro de las muertes médico-legales, como yo les decía, está la muerte súbita, la muerte sospechosa y la muerte violenta. Y en todas ellas, aunque no sea tan evidente, cabe la posibilidad de que esto sea un trauma,
de algún tipo, como por ejemplo un trauma eléctrico que a veces no dejan un gran cambio, no dejan una gran lesión. Puede ser una intoxicación o envenenamiento. Eh, los anglosajones le dicen a todo poisoning, entonces la diferencia que hacemos nosotros entre intoxicación, que sería accidental, y envenenamiento, que sería intencional, no corre. Y la tercera gran causa es la asfixia. La siguiente. Y frente a esta incertidumbre, esto es algo que ocurre normalmente, que frente a la confección de un certificado de defunción, que lo tiene que hacer el médico, se encuentra como, ¿cómo lleno este certificado de defunción si no sé de qué se murió? Entonces, el sentido común a uno le dice que cuando uno no sabe de qué se murió, alguien tiene que hacerle una autopsia. Porque en una de estas es una responsabilidad de tercero, y si no delimitamos esta responsabilidad de tercero, jamás vamos a poder culpar a ese tercero. Pero además están seguros comprometidos, que uno no sabe si la persona los puede tener o no, y también están problemas laborales. De pronto una persona se muere en su trabajo o en el trayecto, y está asegurado por su empresa, por su empleador, contra algunas cosas, ¿ya? Que podrían ser accidentes del trabajo, caídas, por ejemplo. Entonces, si no se tiene claro que no se murió de esas cosas, se va a quedar a lo mejor la familia sin un seguro que en una de estas le habría hecho mucha falta. Y otro gran problema es la identificación. La identificación, uno dice, no, pero si todas las personas tienen carnet, pero en un periodo como este, en que hay muchas personas que son migrantes, que se pueden morir aquí, el tema de la identificación no es como tan seguro. Por otra parte, hay personas que andan con una identificación y resulta, lo hemos visto ya, que no es la suya, ¿ya? La siguiente. Como yo les decía, el tema de muchos países ha sido: no hay que hacer autopsias de COVID. Y el problema es que nadie tiene la bola de cristal para saber si son COVID o no. Entonces, eso de que de la normativa que dice que si son COVID no deben realizarse, tiene que ser precedida por una definición de qué es lo que se va a considerar cuadro COVID, y un chequeo de si la persona en vida cumplió con todos los requisitos para ser considerada COVID. Y por otra parte, los chinos, que son donde se inició esta enfermedad, dicen, estuve viendo un video de un colega chino que decía, bueno, si nosotros no hacemos autopsias de fallecidos por COVID, jamás vamos a aprender nada acerca del COVID. Y así ha sido porque se ha visto, por ejemplo, el tema de los trombitos, que no se sabía, y que explica, por ejemplo, que mucha gente no se beneficia con el puro respirador, sino que haya que usar anticoagulantes. ¿Eso cómo se averiguó? Con la autopsia. Porque más de alguien se atrevió a hacer autopsia. Por otra parte, hay situaciones que es necesario hacer una investigación judicial para poder no solamente solucionar el caso y saber de dónde partió, sino que además, en el momento que haya un juicio, poder explicar en ese juicio, porque total ya está sepultado, el fallecido está limpiado del sitio de suceso, etc. Pero
queda la parte del juicio. Entonces, ¿cómo vamos a ir a decir ese juicio? Algo que no tenemos idea qué fue lo que pasó. Entonces, es posible que no se puedan hacer autopsias completas por el riesgo de contagio, porque no todo el mundo tiene elementos de protección personal, porque no se está limpiando bien las salas, etcétera. Entonces, se pueden ocupar otras alternativas para disminuir el riesgo de contagio. La siguiente. Bueno, los principales temas relevantes en la protección del personal son el uso de máscaras, y no tienen que ser máscaras de generito, máscaras para no contaminar, por ejemplo, los que podrían usar los manipuladores de alimentos, que para no estornudar encima de los alimentos, sino que tiene que ser un tipo de máscara que impidan que partículas que anden en el aire lleguen a la persona que está trabajando. Y para eso entonces son las máscaras full face o las máscaras N95 y gafas, para evitar entonces que el aire circulante le entre a la vía respiratoria a esta persona que está manipulando fallecidos con COVID o supuestamente con COVID. La ropa tiene que ser impermeable, no hay que mezclar la ropa de trabajo con la ropa que uno está trabajando, que sale a la calle, perdón. Y una de las soluciones que yo he visto en otros países es que haya lavadoras en el lugar de trabajo. Entonces, esa ropa de trabajo nunca sale del lugar de trabajo, ¿ya? Y otra cosa que uno tiende a olvidar también seguido es que los zapatos también son ropa. Entonces, no se pueden usar los mismos zapatos para salir que para estar en el trabajo, y hay que limpiarlos también. La siguiente. Esta fue una solución que empezamos a hacer en un laboratorio donde yo trabajo y en el Departamento de Anatomía y Medicina Legal de la Universidad de Chile, y se terminó usando para todos. Lo usan en el José Joaquín Aguirre, y lo usamos todos los que participamos en su ideación, lo usamos en nuestras casas, digamos, nos ha ido bastante bien con eso, porque es la mezcla de amonio cuaternario comercial, o sea, limpiaviso, con peróxido de hidrógeno también comercial, o sea, desmanchador para ropa de color, con agua de la llave, y entonces eso se mezcla y se usa para esparcirlo en spray, digamos, encima de la ropa, de los zapatos, de cualquier paquete que llegue a la calle, etcétera. Pero también sirve para desinfectar mesas de autopsia, suelos, paredes, vehículos y cualquier cosa que podría haber entrado en contacto con algo contaminado. La siguiente. Hay muchas cosas que nosotros hacemos, no sé si les ha pasado que cuando eran chicos, la abuelita o la mamá lo ponían a pelar arvejitas, y uno terminaba echando las cáscaras de las arvejas en la fuente de las arvejas y las arvejitas como tales en el tarro de la basura, ¿ya? Es decir, uno se automatiza tanto que se olvida de ciertas cosas que son fundamentales. Por ejemplo, el uso de vías para entrar y salir. Que mejor haya una persona que no tenga que meter las manos en ningún procedimiento, pero que sea la que tome nota, la que tome fotos, que pida frasquitos cuando se acabaron, etcétera, porque si está la misma persona sola, sacándose los guantes para hacer algo, poniéndose los guantes, contestando el celular, etcétera, lo más probable es que de algún modo se contamine. Cosas chicas como por ejemplo frascos con tapa rosca por si se caen, para que no se salga el líquido. Tampoco usar el agua a alta presión para limpiar todo, porque hay que evitar salpicaduras.
todo lo que se tenga que abrir, que se abra debajo del agua, para estar menos tiempo en la sala de autopsia, usar frascos ya marcados. La siguiente. Fijar las muestras, la formalina es bien tóxica, pero sigue siendo como germicida, sigue siendo muy buena. Respetar el asunto del volumen de fijador con respecto al volumen de la muestra, limpiar todo lo que pueda salpicar con paños, con trapo, con mopa, y que no salpique, para reducir la cantidad de gente que entre dentro de la sala de autopsia, y las mismas personas que están ahí deberían limpiar y no que entren otras personas. Si uno quiere echar cloro, lo mejor es empezar a echar agua caliente y detergente primero, y después cuando toque sin elementos orgánicos, ahí se puede echar cloro. También se puede usar estos compuestos que yo les mencioné, y ojo con la eliminación de los residuos, que todo lo que salga de una sala de autopsia tiene que ser eliminado como riesgo biológico. La siguiente. Bueno, esto es lo que a uno le asusta mucho, digamos, cuando se pincha o se corta cuando está haciendo un procedimiento. Y los chinos que empezaron con esto dicen que hay que dejar de trabajar inmediatamente, enjuagarse la parte afectada con mucho suero fisiológico o povidona yodada, y salirse de todo, de toda actividad laboral, y quedar en observación por 15 días, y avisar a accidente del trabajo, a prevención de riesgo, a todas las instancias pertinentes. La siguiente. Como les decía, no he encontrado casos documentados de que alguien se haya infectado por esta vía. Bueno, también organizar un trabajo multicéntrico, que también participaron chilenos, acerca de qué medidas eran eficaces para prevenir la propagación del COVID-19. Y lo que aparece publicado es que servían las mascarillas, servía la distancia social de 1,5 metros, y servía los protectores oculares y el lavado de manos. Y eso se había visto que en realidad disminuía el riesgo. Y mientras no hay una vacuna, tenemos que seguir con eso. Lavado de manos, lavado de manos, lavado de manos. Tratar de no tomar cosas, y a veces cuesta acostumbrarse, porque cuando uno está, aunque esté con mascarilla, de repente le pica la nariz y se saca la mascarilla y se rasca la nariz. Eso no debería hacerlo. Y los lugares donde la gente tiende a tomarlos, como las cerraduras de las puertas o las perillas de los cajones, debería estarlas desinfectando periódicamente. Los celulares también. La siguiente. Bueno, vamos a los para limitar la apertura de cavidades en cadáveres, o lisa y llanamente no abrir el cadáver, pero dejar registros suficientes para que esto se pueda retomar después en un tema de seguros o en un tema de juicio. Todo lo que es fotografía es fundamental, porque eso es un registro que uno lo puede examinar aunque el cuerpo se deteriore, por ejemplo, el registro sigue existiendo. Pero si uno quiere tomar una fotografía que tenga una validez legal, tiene que usar una luz más o menos apropiada, y usar también un testigo métrico, es decir, una reglita
con numeración visible que permita ilustrar acerca del tamaño de las cosas. La radiología también es muy útil, incluso aunque un cadáver esté en una bolsa, se le puede tomar radiografía o escáner y esa documentación queda a pesar de que el cadáver se tenga que entregar. La siguiente. Esta es otra cosa muy importante. Hay países que se han visto enfrentados a otras epidemias, como la H1N1, y lo que ellos aprendieron es que se debía destinar un solo centro o el mínimo de centros posibles para agrupar a todos los casos. Entonces, por ejemplo, tener a todos los pacientes COVID-19 positivos en un solo hospital o en un solo lado del hospital. Y dentro de un servicio de medicina legal o un servicio de anatomía patológica, tener solo algunos pabellones o algunas salas destinadas exclusivamente a este tipo de enfermos, porque ahí se realiza una limpieza más profunda. Entonces, eso ha servido, digamos, para sacar a flote mucha discusión sobre el uso de, o la petición de colaboración de estudiantes o de voluntarios no entrenados. Por ejemplo, los que trabajaron en el ébola dicen que su peor cuchillo fue el uso de voluntarios, porque no tenían claras las normas de bioseguridad y contaminaron a todo el mundo, se contaminaron ellos mismos y a sus familias, y la epidemia creció muchísimo, digamos, porque esta gente era encantadora y voluntaria, pero no sabía normas de bioseguridad. Entonces, hay que tener conciencia de las cuarentenas, y si alguien estuvo expuesto tiene que ir a cuarentena nomás y no disminuir las medidas de vigilancia, porque la ola ya pasó y se ha visto, digamos, en muchos países que ha habido rebrotes del COVID, justamente porque todo el mundo creyó que ya se habían contagiado los que se tenían que contagiar. Siguiente. Bueno, esto es un que es de la OMS y que también lo tiene la posible envoltorio para cualquier muestra que pudiera ser potencialmente riesgosa. Este envase triple con un contenedor rígido por si se cae, por si se quiebra, por si se aplasta. Que la gente que lleve las muestras y traiga las muestras sea gente que también tenga un cierto entrenamiento para que no se le caigan, para que las tome con cuidado, y sobre todo todo el mundo debe avisar, por ejemplo, que va a una muestra potencialmente contaminada, para que la persona que la recibe también tome sus propias precauciones. La siguiente. Bueno, si vamos a procesar muestras en el laboratorio, todo lo que sea en aerosol, todo lo que produzca aerosol tiene que estar tapado, cerrado. Usar gabinete de seguridad de clase 2 o 3. Con rótulo. Después de todo procedimiento que se haga, descontaminar la superficie de trabajo, que esto tiene que hacerse una verdadera disciplina. No, nada de, no, hoy día no me da lata. La siguiente. O sea, es cierto que a uno le da lata, pero lo tiene que hacer. La siguiente. Bueno,
para saber si una muerte médico-legal es por un trauma, por una asfixia o por una intoxicación o envenenamiento. En el trauma tiene que encontrar lesiones, contusiones, fracturas. Si es una asfixia, tiene que encontrar una constricción del cuello, cuando es una estrangulación, por ejemplo, o un ahorcamiento. Tiene que haber un surco o marcas en el cuello. En todas las asfixias hay cianosis normalmente, es decir, color azul de la piel y de las mucosas. Y cuando uno puede objetivar estos elementos por fuera, a lo mejor no es necesario hacer una exploración tan profunda por dentro. Ahora sí, está cianótico y no se encuentra ningún surco afuera ni ningún daño en el cuello, habrá que disecar nomás. Y en las intoxicaciones y envenenamiento hay que demostrar que esté la sustancia tóxica en los tejidos y en los fluidos del fallecido. Y este examen tiene que ser cualitativo, es decir, hay, y cuantitativo, cuánto hay, porque en una de estas una dosis farmacológica y no se mide de eso. Ahora, si yo tengo que limitar mis tomas de muestra, lo que recomiendan es abrir una sola cavidad a la vez, o sea, no abrir tórax-abdomen, sino que solamente tórax o solamente abdomen. El órgano donde van a parar todas las sustancias para detoxificarse es el hígado, así que yo preferiría tomar una muestra de hígado y de algún fluido que quede al alcance, como podría ser sangre o podría ser orina, para poder certificar mi diagnóstico de intoxicación. La siguiente. Bueno, en el caso de traumatismo, la imagenología me puede servir mucho porque quedan registradas contusiones, quedan registradas fracturas. Si es una asfixia, también el lugar donde se encontró, si hay algún vínculo, es decir, el objeto que usó la persona para estrangular o ahorcarse, y documentar todo lo que haya en la nariz, en la boca, si tiene livideces de un color raro, que son esas manchas de posición que tienen los cadáveres. También si hay una intoxicación, bueno, en todos los casos hay que tratar de obtener el máximo de datos posibles del lugar, porque eso les dirá si es laboral o no es laboral, si acaso había envases vacíos de alguna sustancia tóxica ahí, si se usó algún arma o algún instrumento que puede estar ahí, y trabajar en base a eso para limitar la cantidad de maniobras que uno hace o exploraciones que uno hace con el cadáver. La siguiente. El examen externo, que muchas veces no se le pone tanta atención porque total queda el examen interno. En los casos que hay que limitar las exploraciones, se debe extremar. Y ahí tienes, por ejemplo, una fotografía de un conductor de un vehículo en que está súper marcada el cinturón de seguridad. Si, por ejemplo, la compañía de seguros puede decir, ¿y tenía puesto el cinturón de seguridad? Sí, porque aquí está la foto. ¿Ya? Entonces yo puedo hacer una autopsia de una sola cavidad, puedo hacer incisiones pequeñas, sacar muestras pequeñas. Acuérdense que un cubito de tejido de 2x2x2 tiene miles de células. Y si tomo muestras en formalina, que son de muestras muy chicas, por ejemplo, en que yo pienso que el órgano a lo mejor no va a ser reconocible, tendría que ponerle en el rótulo que esta muestra la tomé del hígado o del pulmón o de lo que sea.
La siguiente. Bueno, siempre nos ayudará a estandarizar todo, los procesos del laboratorio, los procedimientos, la cantidad de muestra, la cantidad de fijador, la norma para entrar a un servicio potencialmente contaminado, la norma para salir del servicio. Incluso a mí me llamó la atención que ni siquiera para comprar bolsas para cadáveres había una estandarización, porque hay mucha, lo que se publicó del mercado público, cada cual le ponía su sigla o su código a las bolsas para cadáveres, siendo que todas eran bolsas para cadáveres. Entonces, todo lo que sea estandarización de cualquier cosa, de procesos, de soluciones, de equipos de protección personal y hasta de bolsas para cadáveres, nos ayudará a ordenarlo. Porque siempre, esto no sabemos cuándo va a terminar, pero cuando termine, se reanudarán más o menos las actividades y ahí van a venir un montón de procesos judiciales, por ejemplo, que actualmente están suspendidos porque hay muy poca gente que está trabajando presencialmente. Yo habitualmente voy todos los meses a 3 o 4 juicios orales y resulta que están todos reprogramándose. Y los pocos que se han hecho vía internet han sido un desastre porque la conexión es inestable, porque se corta la comunicación, porque nadie puede saber qué es lo que dijo el testigo o el perito cuando estaba la comunicación cortada. No hay claridad en qué momento, qué fue lo último que dijo. La llave de la bodega está en la puntito, puntito, y por lo tanto entonces eso le quita enorme seriedad y peso a todo lo que se pueda decir ahí. Entonces de ahí a que ambas partes, el, el imputado y la víctima, han preferido posponer el desarrollo de los juicios para cuando puedan hacerse presencial. Entonces, cuando llegue la puesta al día de todas estas cosas, va a ser muy agobiante, les puedo asegurar. Pero obviamente que va a haber que hacerlo para proteger los derechos, digamos, de todas esas personas. Entonces, todo lo que sea estandarización ayuda. ¿Y usted cómo lo hizo? Mire, mis estándares son estos y esto facilita mucho las cosas. Bueno, eso es lo que yo quería contarles hoy día. Me parece que esta es la última. Así que muchas gracias y quedo atenta a sus preguntas. Muchas gracias, doctora. Ahora Araceli va a moderar las preguntas que hayan en el chat. Muchas gracias, doctora Cerda, por su exposición. Las personas que tengan preguntas pueden, por favor, ponerlas en el chat para yo transmitírselas a la doctora.
Una pregunta que me llega aquí. Usted como anatomopatóloga se encuentra con un cadáver con COVID-19. ¿Cuál es la principal zona de estudio? Si yo pienso que solamente COVID-19, la zona que más se ha estudiado y donde más se han encontrado trastornos son los pulmones y la vía aérea en general. Los juicios orales lo tiene que hacer con cualquier autopsia. Si es un juicio por homicidio, se hacen por cualquier autopsia. En realidad, los juicios orales relacionados con COVID-19 no son por el COVID-19, sino que son porque la persona a lo mejor tenía de un homicidio, de una herida de proyectil o de una herida cortopunzante, o de un trauma, por ejemplo, un accidente de tránsito. Entonces, la parte del COVID pasa a ser bien secundaria ahí. Lo que pasa es que todas las reparticiones públicas están sujetas a control por el hecho de que hay una pandemia. Y no se puede utilizar, por ejemplo, un tribunal tan lleno como lo solía estar cuando no había COVID. Por ejemplo, podían haber 50 personas en una sala de tribunal, y en este momento no pueden estar 50 personas. Entonces, tiene que limitarse el número de los participantes. Por ejemplo, hay muy pocos peritos médico-legales que no sean del servicio médico-legal, como yo. Entonces, eso implica que yo viajo habitualmente desde Arica a Punta Arenas a cada rato. Yo habitualmente todas las semanas estaba en el aeropuerto, pasaba media en el aeropuerto, pero eso es bastante inseguro hoy día. Entonces, también se han limitado los viajes y, como les digo, no hay facilidad para que todos los participantes en un juicio estén en el local del juicio, y tampoco hay para los traslados. Entonces, eso ha limitado mucho los juicios orales. Yo personalmente no, porque aquí no se están haciendo autopsias de coronavirus. Yo habitualmente les hacía pasantía de patológica, pero no se están haciendo autopsias yo tampoco tengo becado, entonces últimamente no he hecho ninguna autopsia, he hecho solamente algunas exhumaciones de gente que falleció bastante antes del coronavirus. Entonces, uno que no tenía el cerebro apto para hacer muchos procedimientos, y otro que no se murieron definitivamente de coronavirus. Se encuentra un cadáver que falleció, por ejemplo, por intoxicación. ¿A quién se le informa esta situación? El informe que hace y él lo recibe. Los hospitales, cuando tiene una sospecha de acción de tercero, o sospecha de suicidio, puede ser, digamos, pero que hay una muerte que es
sospechosa, le tiene que avisar al Ministerio Público. Y el Ministerio Público es el que toma la investigación. Y si yo como perito, yo no voy a capturar casos, ni tengo una consulta de que cualquiera que quiera hacer una investigación me va a llamar a mí, sino que la persona o su representante tiene que obtener autorización del Ministerio Público para que yo pueda realizar una investigación. Y por lo tanto, entonces, cuando yo termino mi investigación y hago mi informe, ese informe va a parar al Ministerio Público. Sí, claro, es todo un proceso. Y la persona que está en un hospital y de repente se encuentra con niveles raros de cualquier cosa, también existen normas para denuncia, existen obligaciones de denunciar, y esa persona entonces traspasa lo que está haciendo al Ministerio Público, que es el que debe seguir con la investigación. Bueno, doctora, si no hay más preguntas, vamos a dar por finalizada este bloque. Agradecemos mucho a su participación y los invitamos a seguir conectados porque ahora viene otra charla muy, muy interesante. Ok, yo me despido entonces. Adiós. Muchas gracias a todos los Escuchen participantes Muchas igual. a los demás. gracias. Escuchen a los demás porque tienen cosas muy interesantes que decir. Adiós. Exactamente. Adiós. Chao, muchas gracias. Chao.